Hola, José Antonio. Hola, Karen. Trabajó ayer, a diferencia Trabajamos tuya. juntos ayer. Harta pega el fin de semana, harta pega. Pero bueno, vamos a hablar de la situación económica del país con peras y manzanas. Para eso tenemos un muy buen invitado, Ignacio Briones, exministro de Hacienda, economista, profesor de Economía de la Universidad Adolfo Ibáñez. ¿Cómo está, Ignacio? Buenos días, un gusto saludarlo. Hola, Roberto. Bienvenido, buenos días. Yo leí la entrevista del fin de semana, la tercera, hay varios puntos ahí bien interesantes que vamos a tocar. Ignacio, profesor Ignacio, hice una pizarrita aquí bien humilde de un periodista de economía, pero con esto quiero entrar en la conversación porque al menos estos son los puntos en el escenario económico que se vienen con luces rojas. Alta inflación, caída del crecimiento económico y un aumento del desempleo. Pero vamos con el tema de la inflación porque la semana pasada cuando salió el IPC había una suerte de consenso, yo quiero preguntarle si usted lo comparte o no, de que el problema de la inflación está empezando a ceder. ¿Y por qué se dice eso? Porque la inflación anual tuvo su primera baja después de 18 meses de alza. Bajó a 13,7, estaba en 14,1. Pero, yo aquí hago un pero que es importante, los alimentos siguen caros, siguen subiendo. En septiembre varios de ellos volvieron a subir, las carnes rojas y las blancas, los lácteos, los quesos, los huevos subieron harto. Estamos ya en el pic de esta crisis de precios que hemos vivido en el último tiempo y ahora de adelante esto debiera empezar a bajar. ¿Cuál es su mirada, Ignacio Briones? A ver, es probable que estemos en un pic, puede que aumente algo todavía, pero indudablemente la inflación va a empezar a ceder. Ahora es importante que las personas entiendan que no vamos a volver de la noche a la mañana a la situación que estábamos acostumbrados en los años previos. Entonces le hago un cheque acá, a mi premisa, comienza a ceder la inflación. Claro, pero es importante precisar que ceder implica que va a seguir subiendo los precios, pero menos fuerte que antes. O sea, se desacelera. Y es importante que entendamos que en los años previos estábamos acostumbrados los chilenos a tener inflaciones de 3%. No era tema. Era como yo siempre digo, era como prender la luz. Uno no se pregunta cuando aprieta el botón si prende la luz o no. Y nunca se pregunta qué es lo que hay detrás para que eso ocurra. Claro. Eso no era tema. Hoy día es el mega tema porque nos pega en el bolsillo, particularmente las personas más vulnerables, a diario. Entonces esto va, probablemente hemos llegado a un pic, va a empezar a ceder, pero va a ser lento. El próximo año, de hecho, el Banco Central proyecta que la inflación va a estar en torno a 6%, el doble de lo que estábamos acostumbrados. Dicho de otra manera, en estos 2 años vamos a haber tenido una inflación que equivale a la inflación típica de 5 años a los que estábamos acostumbrados. Es el orden de magnitud y, como tú bien dices, el IPC es un índice que mete un montón de bienes y servicios en una canasta. Alimentos, servicios, ¿no es cierto? Todo lo que nos embarga en el día a día nuestro consumo. Y hay ítems que suben más y otros que suben menos. Los alimentos han subido mucho más y eso hay un elemento que no quiero, digamos, que pase, porque la inflación nos golpea a todos, pero hay algunos que los golpea más duro. Y es un gran impuesto a los súper pobres, porque lo hemos hablado muchas veces aquí, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer, y voy a ser bien concreto en mi pregunta, para que esta desescalada lenta genere un alivio más rápido para aquellos que están en una situación de mayor vulnerabilidad? ¿Cómo puedo focalizar o diseñar una política pública que ayude a transitar a quienes más lo necesitan por un escenario inflacionario caliente? Esto que tú dices es clave. La inflación, los economistas decimos que es un impuesto. ¿En qué sentido? En el sentido que nuestro sueldo rinde menos, compramos menos cosas, metemos menos cosas al carro del supermercado. Y esto afecta principalmente a las personas más vulnerables. El ministro Marcel, cuando era presidente del Banco Central, alguna vez dijo una frase que la mejor política social, un elemento fundamental de una política social, es tener baja inflación, porque afecta el presupuesto de los hogares. Ahora, ¿qué hacer? Hay dos cosas. Una es lo que hace el Banco Central. Acá hay que entender que la inflación, los economistas decimos, es un fenómeno monetario. ¿En qué sentido? Los precios altos que tenemos hoy día es producto que en Chile hubo mucha liquidez, mucha plata circulando. Producto de retiros, producto de transferencias monetarias. Y esto hace que los precios suban. ¿Por qué? Porque esa plata yo la gasto en comprar una cierta cantidad de bienes que está fija en el corto plazo. La gente no produce el doble de pan en la panadería porque tiene un solo horno. Y así, ¿no? Los agricultores no cultivan el doble de tomate. No se ajusta a la demanda tan rápido. Claro, o sea, si tú tienes la misma cantidad de bienes, hagamos este ejercicio. Tenemos, no sé, imaginemos que este borrador fuera lo único que produce la economía. La economía no es capaz de hacer 2 borradores de un año para el otro, ¿no es cierto? Es uno solo. Si yo tengo más plata para comprar este mismo borrador, sube el precio, ¿no es cierto? Eso es lo que hemos visto. Ahora, ¿qué hacemos? El Banco Central hace su pega. La pega fundamental es controlar la inflación. Y lo que hemos visto los chilenos es que ha subido la tasa de interés. Esto que suena súper lejano, ¿qué quiere decir? Quiere decir básicamente que cuando usted, señora, usted, señor, quiere ir a comprarse una tele para el Mundial y le iba a comprar con un crédito de consumo, hoy día el crédito de consumo es más caro.
¿no es cierto? Entonces me la pienso dos veces, digo, a lo mejor a estas tasas tan altas mejor me quedo con la tele que tengo. O si usted tiene la plata acá, el chinchín, y va a ir a comprar la tele, dice, ¿sabes que en realidad me conviene meterla al banco porque me está pagando una tasa mayor Ahora, en vez de comprarla? ¿Ya? Entonces, ahí caemos en una paradoja. La paradoja de la inflación. Porque por una parte controlarla implica detener en parte el consumo, pero salir de ella requiere consumo. Así es una paradoja esto. Y le agrego una tercera pata, caída de crecimiento. Porque... Van de la mano, van de la mano. A ver, la inflación, como hablábamos delante, tiene costos muy, muy grandes, como una enfermedad muy grave, ¿ah? Es como un cáncer. Entonces, acá lo que se trata es poder controlarlo, que no haga metástasis, ¿ya? Y por eso los tratamientos, las soluciones, las medicinas que se aplican son duras. Nos complican, nos hacen mal. Y por eso le complica también si se aprobara un nuevo retiro. Por supuesto, eso es un placebo. Porque ahora con lo que uno dice, la gente, bueno, se necesita plata, ¿no es cierto? A propósito de que golpea justamente Karen, a las personas parte de lo que estamos hoy día es producto de los retiros. Algunos lo dijimos muchas veces, nos miran con cara extraña, pero lo sabemos, esto ocurre y esto tiene costo. O sea, acá no hay nada gratis. Acá las cosas que uno hace tienen consecuencias y la consecuencia, lo que está haciendo el Banco Central para controlar la inflación, que es subir la tasa, y la subió muy fuerte, desalienta el consumo, por el ejemplo que yo les decía, pero también desalienta la inversión, porque ese panadero, esa panadera, que quería comprar un segundo horno para producir más, tiene que pedirlo a crédito y hoy día le sale más caro, entonces ¿sabes qué? Me voy a esperar un rato para comprar este segundo horno. Ahora nosotros... Y eso limita, si yo tengo un segundo horno, produzco más pan, aumenta la economía y doy más empleo. Al subir la tasa, ese horno no se compra, la economía se resiente por el consumo y por la inversión de ese panadero y otros empresarios. Lo que pasa es que, en Chile, claro, eso tiene un efecto. Estamos con este problema post-pandemia que evidentemente con un índice de 13.7 nos tiene a todos así, a la gente más pobre, por supuesto que más preocupada. Pero Chile arrastra un problema de crecimiento y de productividad, porque la productividad en Chile no ha crecido nada. O sea, uno mira la curva de crecimiento del segundo gobierno de la HL se desploma, básicamente a 1,8, que con el crecimiento de la población, si uno lo netea, es cero. Y el tema de la productividad, que no es lo mismo que el PIB, no es lo mismo que el producto, la productividad tampoco. O sea, no somos más productivos y perdimos nuestra capacidad de crecer, no por la pandemia, o sea, hace muchísimo rato. Sin duda. Déjame, porque me quedó una parte importante de tu pregunta que era clave. ¿Qué hacer? Entonces el Banco Central que haga su pega. Y esto es duro, esta es una medicina que es desagradable, pero hay que hacerla. La única manera de contener este flagelo. La segunda es lo que puede hacer el gobierno, el Estado, la política fiscal, a través de ayudas directas a las personas que más lo necesitan. Creo que esa es la manera de hacerlo, es lo que ha venido haciendo el ministro Marcel, dando subsidios focalizados a las personas que más sufren esto. Focalización, entonces. Siempre. Porque es que no siempre, porque para la pandemia como que cambió ese paradigma y ahí pensamos en una cosa más universal. Es que sabes que es muy importante volver a esto por la sencilla razón de que la focalización, que parece una palabra pecaminosa, en realidad es un principio de justicia bien básico, que dice, le voy a dar a quien lo necesite, le voy a dar más a quien más lo necesita y menos a quien menos lo necesita y nada a quien nada lo necesita. Parece obvio, ¿no? Y nos olvidamos de eso. Entonces es muy importante que las lucas de los chilenos, que son escasas, son siempre limitadas. El Estado no tiene una fábrica de billetes. El Estado funciona con plata que viene de las personas y que además va a venir menos plata porque la economía va a ir a la baja. Entonces es muy importante focalizar y ir en ayuda de quienes más lo necesiten. Y respecto a tu comentario, José Antonio, fundamental, acá la palabra crecimiento se nos olvidó. En los últimos 10 años, les voy a dar este ejemplo, desde el año 2013 a la fecha, y si proyectamos lo que va a pasar en 2023, resulta que el ingreso promedio de cada chileno prácticamente no ha crecido. Estamos estancados. Claro. Y eso tiene efecto en los salarios, tiene efecto en las expectativas, en las prestaciones, en la frustración de muchas personas. Entonces, clave meter la palabra crecimiento al centro de todo lo que hagamos, porque sin crecimiento, como dijo alguna vez el expresidente Lagos, buena parte de lo demás es música. Es música. Ignacio, vamos al tema que plantea José de las soluciones de esto. Tú en una entrevista en el diario La Tercera dijiste que este escenario complejo económico da pie a que hayan medidas populistas, qué sé yo. No quiero yo calificar esto de populista, la gente lo dirá, tú lo podrás analizar. Este fin de semana el Partido de la Gente lanzó una serie de propuestas, ellos van a hacer un proyecto de reforma constitucional con propuestas para enfrentar este escenario de inflación, bajo crecimiento, todo. Y ellos plantean tres cosas. Es el Partido de la Gente con la diputada Pamela Giles. Entre ellas, suspender el cobro del impuesto a los combustibles, el famoso impuesto específico, rebajar el IVA a los alimentos y medicamentos y suspender el pago de contribuciones. Las tres de aquí hasta diciembre del próximo año. Estas tres medidas pueden servir, son medidas populistas,
tienen alguna incidencia en la gente, sobre todo los hogares más pobres? Yo las considero medidas bastante populistas. Y voy a ser impopular en lo que voy a decir, me da lo mismo, siempre ha sido mi estilo. Lo son por varias razones. Primero, porque son injustas. Y quiero partir por el IVA. Suena súper bien bajar el IVA a los alimentos. Suena como de perogrullo. Sí. Pero cuando tú haces eso, le bajas el IVA a los alimentos del carro supermercado que tú consumes, que estoy seguro que consumes productos de marca, atractivos, tu es lo mismo. Gastamos más. Quienes tenemos más, gastamos mucho más en supermercado, compramos marcas más caras. A nosotros 4 nos bajaría el IVA. Entonces nos van a estar devolviendo el IVA a nosotros 4. A mí me parece que eso es tremendamente injusto. Alguna vez yo dije, y se rieron mucho, de un ejemplo del pan. Quizás no lo expliqué bien. Pero así como hay pan corriente, hay panes de lujo que valen 10, 12 mil pesos el kilo. Y como hay carnes de lujo, todos sabemos que bien, un kilo de guachalomo es distinto que un kilo de filete. O una carne, hay carnes que valen 30 mil pesos el kilo. Entonces la pregunta es, José Antonio, ¿le vas a devolver el 20% a alguien que se gasta? ¿No se puede separar? 20 o 30 mil pesos. ¿Cuánta gente en la que se gasta eso? O sea, esto no es Rodeo Drive, ni tampoco el sur de Francia. O sea, una persona, la mayoría de las personas en Chile gana 500 mil pesos y la clase media alta ganará 1,5 millones, 2 millones con 4 o 5 niños. Sí. Entonces, decir, bueno, es que vamos a beneficiar a Luxich y 3 personas más, entonces no es así. Es que no es Luxich, es en toda la escala. Entonces, vuelvo a mi comentario delante de tu punto, de la focalización. Acá yo soy partidario de que hagamos transferencias de plata directa a las personas que lo necesitan. ¿Por qué nos van a transferir plata a ti, a ti y a ti y a mí? A mí me parece que eso es tremendamente injusto y tenemos que volver a focalizar y ayudar a quienes lo necesitan. la diferencia, Ignacio, en impuestos con la gente, porque a lo mejor, no sé, todo claro, vía... El impuesto a la renta, hoy día hay una reforma tributaria que se discute en el Congreso, es muy importante que los impuestos sean progresivos. ¿Qué significa esto? Que quienes ganan más, todos los que estamos acá, paguemos proporcionalmente más que el resto. Claro. ¿Ya? Y eso es súper importante y esa es una discusión que siempre hay que tener. Pero respecto a la emergencia, y vuelvo a tu pregunta que es clave, ¿cómo paliar el dolor de muchas familias? Creo que la solución es con transferencias de plata directa a quienes lo requieren. No sé. Segundo, el segundo punto. ¿Rebaja el IVA a los alimentos y medicamentos? Mira, medicamentos, yo ahí creo que lo simbólico es muy importante, no solo lo económico. Y me parece, y una opinión personal y que viene desde un periodista, no tengo nada, digamos, de estudios en economía, pero pagarle el 19%, el 18%, lo que sea, al comprar un medicamento. Entonces me va a decir, bueno, es que las personas que más tienen deberían pagarlo. Hay un principio que es que todos somos iguales. Y después yo, a través de mi renta, devolveré al Estado. El Estado me cobrará. Como usted ganó más y nosotros le... Pero el principio es decir, tal medicamento o tal alimento básico o tal vacuna... A mí nadie me cobró IVA cuando me fui a vacunar con el COVID. De acuerdo, pero de nuevo, que cuando uno cae en lo simbólico puede ser bien peligroso. Acá tomamos una serie de medidas en el pasado que eran bien populares, que eran súper simbólicas, los retiros, las ayudas universales a destajo que pedían a cambio de parar los retiros que nunca se pararon. Y aquí estamos, entonces yo soy de los que creen... Había reforma tributaria. Volvamos a focalizar, volvamos a concentrar los que más nos necesitan. Impuesto específico a los combustibles, mismo cuento. A ver... afortunadamente el automóvil se ha expandido masivamente en Chile y ojalá que todos los chilenos tengan auto. Pero la realidad es que el automóvil sigue siendo patrimonio de una parte de la población. No es así, bajar el impuesto... Yo perdón que yo le rebata, pero perdón. No, vamos a los números, José Antonio. Las personas que hoy día nos están viendo, que ganan 1 millón, que ganan 1,2 millones, que son la clase media, es la gran mayoría del país. Que no, cuando uno dice focaliza, uno piensa inmediatamente en los primeros quintiles, que está muy bien. Yo no tengo nada en contra que se le dé ayuda a la gente que más necesita. Pero la clase media en Chile paga la educación, paga la salud, paga la previsión. O sea, están hasta acá. Estoy pensando en un profesional joven que gana 800 mil pesos, 900. Y apoyemos, usted me dice que no, es gente que gana mucha plata. No apoyemos directamente a esas familias. Si yo no digo que esto tenga que ser concentrado solo en las personas que están en la pobreza. Esto tiene que ir de la mano de transferencia en la clase media. Pero discutamos los instrumentos, porque ¿sabes lo que pasa además? Rebajar o suspender el cobro del impuesto específico. ¿De dónde sacamos esa plata? Para
financiar las otras prestaciones. Impuestos, son 3.000 millones de dólares más o menos al año. Es que no son los órdenes de magnitud. Tú dices el impuesto a los más ricos. Mire, ¿cuánto es? 3.000 millones de dólares. Las ilusiones y todas esas chambonadas son 9.000 millones. No son 9.000 millones. Eso mismo me lo dijo usted en Pauta Libre en la red. Cuando fue para allá a promocionar el proyecto de eliminar ilusión. Sí, pues 9.000 millones. Las exenciones tributarias. Exenciones y ilusiones, bueno. Pero no son tampoco 9.000. Pero no nos salgan. Usted mismo. No son 9.000. Yo recuerdo la cifra. Son 3.000, pero y se ha avanzado harto, afortunadamente, y hay que seguir avanzando. Pero volvamos a lo siguiente, órdenes de magnitud. Esto es un montón de plata, el impuesto específico. 3.000 millones de dólares. 3.000 millones. Tú decías el impuesto a los súper ricos, está en discusión en el Congreso. El impuesto a los súper ricos. El hemiciclo, hay que sacarle trote. Hay que sacarle trote. De acuerdo a las últimas indicaciones del gobierno, va a recaudar algo así como 1.000 millones. Cuando eso pase, ¿qué hace el fisco mientras no tiene 3.000 millones? Porque acá tenemos que tener la prioridad. Yo prefiero tener esos 3.000 millones. Ignacio, es que la gente. Es que tenemos una economía relativamente, a pesar de todo esto, relativamente sana. Yo siento que se le carga tanto la mano a la gente, que es como a costa del sacrificio de la gente. Entonces, ¿por qué cuidar tanto al Estado si la gente lo está pasando mal? No es el Estado. Porque en el fondo, bueno, o cuidar el fisco, cuidar lo que sea. Pero en el fondo, sí existe el tema de los bonos, sí existe la posibilidad de endeudarse y que en el fondo que no sea la gente la que tenga que endeudarse. Karen, lo que pasa es que esto es muy importante entender. El fisco, el Estado, no fabrica plata. La plata del fisco viene de usted, señora, de usted, señor, con sus impuestos. Con todos estos impuestos, más los impuestos a la renta, más los impuestos a la empresa, más todo. ¿Ya? Entonces, el Estado, al igual que en cualquier hogar, tiene un presupuesto, una billetera. Y con esa billetera no puede hacer todo, tiene que priorizar. Claro. Hoy día estamos en una emergencia, estamos hablando cómo priorizamos para ayudar a quienes lo están pasando peor con esta crisis. Con transferencia directa, con subsidio al empleo, porque es una situación de empleo complicada. Entonces, si usted me quita plata de acá, yo no tengo plata para hacer eso. No, pero hay un tema de gestión. La gente, es que yo sé que es molesta la entrevista quizás. Perfecto, de eso se trata, bro. Pero estoy tratando de interpretar y la Karen hace lo mismo, tratando de interpretar a la gente que nos está viendo y nosotros mismos con lo que uno percibe. ¿Cuánto es la plata de ilusión y evasión? ¿Me puede dar una cifra? Porque yo recuerdo que usted mismo me dijo que eran 9.000 millones. Si a lo mejor eso ha cambiado en este tiempo, quiero que me lo diga, porque son cifras de personas que no pagan impuestos porque eluden o porque evaden, que se acercan mucho a las ayudas que uno le podría dar a la clase media. Mira, súper buena pregunta. Las exenciones, que fue una cruzada personal y que se avanzó, me acuerdo la cifra. Se avanzó, ya se corrigió como 2.000 millones de dólares en exenciones, que eran básicamente personas que estaban exentas de pagar cierto impuesto y todavía queda camino por recorrer y el gobierno está avanzando en esa dirección y yo me alegro. Está avanzando en combatir la evasión y la ilusión, me alegro, pero estas son cuestiones largas y lentas, siempre deseables. Dicen que es de largo plazo, entonces yo escucho esta cantinela desde hace años. Es que no es cantinela porque, mira, una cosa que nos ha mostrado el gobierno una y otra vez, y yo creo que hoy día ellos lo notan, no basta la buena voluntad para que las cosas pasen. No, claro. Cuando uno está, igual que ustedes en el canal, tienen una buena idea, para que se materialice tienen que pasar un montón de cosas. Tienen que convencer a gente, tienen que lograr un presupuesto. Cuando uno está en el Estado es lo mismo. Necesitamos una buena intención, una buena orientación, una buena idea, pero ejecutarla lenta y por de pronto necesita pasar por el Parlamento. ¿Ya? Entonces, este punto es súper importante. Y las contribuciones, perdón, el 80% de los chilenos están exentos de contribuciones. ¿Ya? Entonces, yo no digo que no haya que hacer nada acá, pero pretender que esa es la bala de plata, es la varita mágica, es engañar a las personas. Ignacio, déjeme darle un ejemplo acá también para graficar lo que se plantea de suspender el cobro del impuesto a los combustibles, que tiene al año, ese impuesto reporta 3.000 millones de dólares. El alza de la pensión garantizada universal, que se aspira a llevarla de 193.000 a 250.000, cuesta al año 6.000 millones de dólares. O sea, ese dinero que sale de ese impuesto es la mitad del dinero que se requiere para la PGU. Entonces, también para ponerlo en perspectiva. Respecto del IVA, y quise hacer este ejercicio porque es interesante ver cuánto pesa el IVA en un alimento. Usted no explica, claro. Puse al arroz a Luca para que fuera más fácil a mí hacer el cálculo, porque el arroz está con 1.400 pesos el kilo, qué sé yo. Pero si un kilo de arroz costara 1.000 pesos y le sacamos el IVA, que son 190, porque es un 19%, entonces prácticamente el arroz bajaría casi... Si el tema es que no se sabe si se traspasa. Bajaría de 1.000 a 810 pesos. Pero no sé si el almacenero o el supermercado lo pondría a 810. Es un súper buen punto. De hecho, la evidencia que tenemos para que está hecho esto es que no se traspasa porque entero. Si ese IVA se va a ir a margen de ganancia, también es un juego sucio. Yo vuelvo a insistir, creo que lo clave, yo al menos soy partidario de transferencias en plata para quienes lo necesitan, en lugar de estar dándose todas estas vueltas que suenan súper populares, ¿ya?
pero que en realidad engañan a las personas. Me parece a mí, y además son injustas por las razones que ¿Un IFE de cuánto? No sé, mire, yo no estoy en los IFE. Pero recordemos lo que fue también su gestión como ministro. Pero yo sí le puedo decir que acá uno tiene que poner arriba de la mesa el principio de focalización. No nos podemos olvidar eso. Focalizar es ayudar a quienes más lo necesitan. Porque Chile tiene enorme necesidad. Entonces, mira, un tema que no hemos hablado, que para mí también es una cruzada personal. Tenemos una tragedia, un verdadero terremoto, una emergencia en materia educacional producto del cierre de escuelas. Hacerse cargo de esto primero requiere voluntad, no infraestructura. Es acompañar a los chicos y las chicas que han perdido en los sectores municipales, el nivel municipal, 1,3 años de aprendizaje. Eso hay que recuperarlo, eso requiere plata, requiere un plan, requiere medición. Si no nos hacemos carga, esto va a ser un drama y eso cuesta plata. Pero ¿cuánto podemos hacer el viaje de una, digamos, regresividad impositiva a una progresividad? O sea, finalmente los principales ingresos del fisco son regresivos. El IVA lo pagamos todo. A mí me cuesta menos que probablemente alguien que gana menos que yo. El impuesto a los combustibles específicos lo pagamos, entre comillas, todos, porque hoy día todos andamos en auto, hay gente que se ha comprado un automóvil. Oye, y se nos olvida a ti, ¿tú eres partidario de combatir el cambio climático? ¿Cómo, perdón? ¿Eres partidario de combatir el cambio climático? Sí. Estoy seguro, porque te lo escuchás más de alguna vez. Sí. Bueno, este impuesto a los combustibles es un impuesto verde. Entonces acá pongámonos de acuerdo, ¿queremos ir por impuestos verdes y combatir el cambio climático o no? Yo creo que no está en discusión. Entonces, porque aquí cuando me dicen eliminar o suspender el impuesto específico, suena súper popular, pero entendamos también que eso va contra el objetivo de combatir el cambio climático que hace mucho Pero daño. uno habla de que en el momento... Mire, hay un dato que no es menor y que usted lo debe conocer muy bien, que es el índice Gini. Sí. Que es un índice que mide desigualdad. Sí. Y las políticas tributarias en el mundo moderno se usan para dos principios fundamentales: recaudación y redistribución. Entonces, ¿qué pasa en Chile? Que en Chile no recaudamos lo que queremos recaudar y tampoco logramos redistribuir. En Francia tiene un índice Gini antes y después de pagar impuestos. En Chile no varía sustantivamente. Entonces, algo está pasando. Te hago una presión porque es súper importante el punto que tú señalas. El índice de Gini, señoras y señores, es una medida de desigualdad. Mientras más cerca de 1, somos muy desiguales. Mientras más cerca de 0, estamos súper iguales, ¿ya? Y esto se compara entre todos los países. Lo que dice José Antonio es súper importante. Acá nuestra desigualdad de ingresos es alta, aunque ha bajado. Pero cuando uno lo compara con los países que nos gustaría hacer, resulta que ellos la bajan mucho luego de los impuestos y la acción del Estado. De hecho, la desigualdad de mercado, es decir, las rentas que distribuye el mercado sin que exista el Estado, sin que pase el Estado, usted se sorprendería, señora, señor, de saber que la de Chile no es distinta ni la de Alemania, ni la de Finlandia, ni la de Francia. Si después del pago de impuestos... ¿Cuál es la diferencia? Pero ahí la pregunta, ¿por qué no hacemos diferencia? Entonces ahí voy. ¿Qué es lo que hacen ellos, que nosotros no hacemos? Ellos bajan tremendamente la desigualdad luego de impuestos y transferencias. Ya. Y lo que la literatura muestra es que los impuestos son importantes, sí. La progresividad, la que hablamos, que quienes ganan más paguen más proporcionalmente. Pero lo más importante es la acción del Estado a través de transferencias en plata. Bien. Y ahí nosotros estamos al debe. Es decir, como Estado estamos haciendo mal la pega de combatir la desigualdad. Hay que ir por un sistema tributario más progresivo, sin duda. Pero la diferencia, 3 de cada 4 puntos de baja en la desigualdad vienen de las transferencias directas al Estado. Y nosotros no estamos haciendo eso. Cortito, otro elemento. La clase media alemana no paga educación y no paga salud. La clase media francesa no paga educación y no paga salud. Claro. Si tú descargas esos dos ítems que son fundamentales, efectivamente creas una clase media que tiene una capacidad de ahorro. Un Estado más grande, exacto. ¿no es cierto? Educación, salud, pilares fundamentales. Pero se lo pagan por otro lado. Exactamente. Así es, pero volvemos al tema de los impuestos, porque yo vuelvo a insistir en un punto bien básico. El Estado no fabrica dinero. La plata que tiene, la recauda de los impuestos de las personas. Si tiene más plata, puede hacer más cosas, estamos de acuerdo. Y vamos en un camino de aumentar la carga tributaria, de aumentar la recaudación. Pero mira, un dato práctico. Para tener esas prestaciones de seguridad social que todos queremos, necesitamos más plata, necesitamos que todos pongamos algo, ¿ya? Eso es lo que a nivel pasa, de impuesto a la renta. Mira, sí. Una persona que en Chile gana 3,5 millones de pesos, para que tengamos un orden de magnitud, esa persona está en el 2% de mayores ingresos de Chile. Una persona que gana más de 6 está en el 1%, probablemente todos ustedes que están acá, ¿ya? La persona que gana 3,5 millones en Chile paga 7% de impuesto a la renta. ¿Saben cuánto paga en Nueva Zelanda, en España, en Canadá?
21%. Quiero decirle 20. Y en Nueva Zelanda, todas las personas, hasta la que menos gana, paga algo de impuesto y recibe mucho a cambio. Y por eso mismo, entonces, huevo gallina. Pero la gente en estos puntos, ¿cierto? Que se ven, entre comillas, como populistas, impuesto a combustible, alimentos, medicamentos, cuánto se va, ¿no es cierto? Justamente, pues. Además, personas ya mayores. Contribuciones. Que siente que contribuyen mucho más a lo mejor de lo que están contribuyendo otras entidades a propósito de esta reforma que estamos mencionando, o de las grandes empresas, o que pagan más impuestos que las termoeléctricas. Si la gente siente, y por eso digo que se ve como populista, pero finalmente me quedo mirando un rato y digo, mira, alimentos, medicamentos, a lo mejor la gente que tiene menos contribuye, siente que contribuye más proporcionalmente. Yo creo que hay que ir en la dirección de que todos pongamos algo. A mí me tocó, como ministro, ver y conocer una realidad con varias reuniones, con varios actores, donde el nivel de informalidad que hay en Chile es enorme. Y esas son personas que están fuera del contrato social, que a veces tienen buena renta y no pagan ni uno. Me tocó ver taxistas, empresarios de taxi, que pedían ayuda durante la pandemia, con toda razón, pero que sus choferes no tenían ni siquiera un seguro por si tenían un accidente. O sea, ese es el capitalismo más salvaje. Y esas rentas son no declaradas, no hay contribución a la seguridad social, no hay contribución a la pensión, no hay impuesto. Entonces, con una mano en el corazón, yo creo que es momento de hacernos la pregunta, antes de escupir al cielo, antes de apuntar con el dedo, si yo estoy haciendo bien las cosas, si yo estoy pagando mi IVA, si yo estoy imponiéndole a mi trabajador por lo que corresponde, porque acá necesitamos el concurso y el aporte de todos. Ignacio Briones, si este no es el camino, a su juicio, si este no es el camino de lo que plantea el Partido de la Gente y la diputada Pamela Giles, suspender el impuesto específico, rebajar el IVA, suspender contribución, ¿cuál debiera ser a su juicio el camino para enfrentar este escenario económico complejo que se nos viene? El camino, primero, yo creo que hay que respaldar al ministro de Hacienda, que creo que ha sido un gran ministro. Le toca ser el malo. Los ministros de Hacienda somos los malos porque somos la mano guagua, por así decirlo. Tenemos que cuidar esta billetera que no es plata nuestra, es plata de todos los chilenos. Y la verdad es que no alcanza para todo, ¿ya? Y cuando yo digo no alcanza para todo, no es momento de hacer que alcance menos, porque usted cada vez que recorta impuestos es menos plata. Tú hablabas de 3.000 millones acá, bueno, es la PGU completa que tenemos hoy día. ¿Vamos a renunciar a eso? Entonces acá hay que entender que si yo corto por un lado, bueno, puedo dar menos también por el otro lado. Y creo que el camino, y creo que lo que el ministro de Hacienda ha hecho, es hacer transferencias focalizadas a quienes más lo necesitan. Y seamos súper honestos, vamos a enfrentar meses súper malos, o sea, todavía no lo estamos viendo. La economía va a caer, vamos a entrar a una recesión. ¿Viene más difícil? El desempleo, sí, claro, por supuesto, o sea, esto no ha empezado todavía. No ha empezado el nivel que vamos a mirar. Entonces, acá tienen tiempos complejos, hay que apoyar a la autoridad, que se focalice en ayudar a quienes más lo necesitan. Pero en esa lógica, una pregunta difícil. Y retomar el crecimiento que tú señalabas, José Antonio, que es fundamental. Y la productividad, tenemos que aumentar productividad. La inversión, y la inversión. O sea, porque productividad trae inversión, en fin. Bueno, pero clase media. Hoy día nos están viendo personas que a lo mejor tienen un empleo, algunos califican bueno, depende, eso es variable, porque si yo tengo hijos, en fin. La clase media generalmente, no como en otros países, no accede, no hay una prestación mutua. Así es. O sea, las personas hoy día de clase media tienen que pagar su salud, unos planes por sobre el 7 para poder complementar. Tienen que pagar educación de sus hijos, que muchas veces es prácticamente íntegro su sueldo en eso. Tienen que pagar, bueno, salud y una serie de otras cosas que... Todo. O sea, todo. Claro, todo. O sea, hoy día la clase media en Chile está básicamente como Leonardo DiCaprio sobre la tabla del Titanic. O sea, está la de... La clase media es el jamón del sándwich, como decían muchas personas. Demasiado rico para el Estado, para la ayuda al Estado, demasiado pobre para el sector privado. Y es fundamental focalizar ahí también. Hay que tener medidas de apoyo ahí, sin ninguna duda. Pero mira, pregúntale a cualquier persona de clase media, estoy seguro que nos ven lo saben. Dentro de las cosas que más lo han golpeado en el último tiempo, tiene que ver con lo que partimos hablando, con la inflación. Eso le ha subido el dividendo de la casa, claro, obvio. Le ha subido la cuenta del supermercado. Y eso no es porque... No es por arte de magia, esto responde a cuestiones que hicimos mal antes. Entendamos eso, por favor, porque la inflación ha subido en todo el mundo, sí. Pero en Chile ha subido mucho más que en todo el mundo. La economía va a caer en todo el mundo el próximo año, sí, pero en Chile va a caer más que en todo el mundo. ¿Ya? Entonces acá hay un factor interno. ¿Qué hicimos mal? Muy importante. Tomamos atajos. Este tipo de atajos que son súper atractivos, son unos placebos que me dan alivio inmediato, pero a la larga empeoran el problema. No son solución al problema. Particular. Está bien, pero hoy día estamos pagando los costos de aquello que era tan popular y que acá en este programa quizás apoyaron. Y yo no le voy a hacer una crítica a eso, si eso ya fue.
Pero aprendamos de los errores, porque los errores tienen costo y hoy día estamos pagando estos costos. Y a lo mejor probablemente porque no fue a la par el trabajo en el hemiciclo con la aprobación de una reforma tributaria o de tantas otras cosas, porque yo siento y sigo insistiendo que esto también beneficia a la gente y a lo mejor estamos tan preocupados de la economía o vivimos hablando de inflación, pero cuando uno aterriza eso, hablar de la gente... Llevamos 5 gobiernos con reformas tributarias. Acá se hacen reformas tributarias y el gobierno está empujando una más. Pero creo que la clave es ver, primero, cómo aumentamos la recaudación. Yo creo que no hay duda que tenemos que aumentar la recaudación precisamente porque hay muchas cosas muy caras que financiar y hay que financiarlo de manera responsable. ¿Cómo es responsable? Con más ingresos y no con deuda. ¿Y cómo lo hacemos además? Porque tenemos una economía donde exportamos salmón, madera... cobre, ¿no es cierto? A lo mejor también cambiar un poco esta matriz. Somos un país, claro, finalmente somos un país minero. Conocimiento, podemos exportar tantas cosas. ¿Cuál es el problema con eso? ¿Cuál es el problema con eso? A ver, yo te digo... No alcanza, porque no le metemos valor agregado. No, es que hay un gran mito ahí, que no es el mito del valor agregado. Mire, Chile en el pasado, hace décadas atrás, con la idea del valor agregado se puso a fabricar autos en Arica, súper malo y súper caro. Y en lugar de agregar valor, destruimos valor. Tengamos orgullo de lo que tenemos en Chile. Cuando tú miras la matriz productiva, de Nueva Zelanda... Con mucho orgullo, pero... Karen, yo te invito a mirar. Mira la matriz productiva de Nueva Zelanda, Australia, países que a mí me encantaría parecerme, honestamente. Bueno, Noruega ellos están orgullosos de sus recursos naturales, le agregan valor, le agregan logística el turismo, por ejemplo, absolutamente. Tenemos muchas formas también, pensando en cambiar Chile, para que alcance, digo yo. Para no ser todo tan negativo, porque cuando está todo tan negativo nos cargamos de negativo y no podemos ver más allá. Yo los invito a mirar más allá. Pongamos luces en esta discusión. Tenemos adelante un año y medio difícil, ¿ya? Pero yo creo que las perspectivas de Chile a largo plazo, si nos hacemos cargo, si conversamos más, si dialogamos más en el Congreso, si hacemos reformas estructurales, en lo social y en lo económico, tenemos una oportunidad increíble. ¿Sabes por qué? El cambio climático, que es la principal preocupación y desafío de la humanidad hoy día, es una oportunidad histórica para Chile. ¿Por qué? Porque eso requiere cobre, requiere litio. La electromovilidad, la revolución eléctrica que viene requiere mucho cobre. Y nosotros somos ricos en eso. Necesitamos más minas. ¿Perjudica la inestabilidad social, política? Por supuesto que perjudica y por eso que tenemos que tener un contrato social donde aumentemos, mejoremos nuestra red de protección social. Hay un proceso inconcluso, además. Hay un proceso inconcluso y tenemos que ser capaces de cerrarlo. Ruido. Pero tenemos oportunidades increíbles. Necesitamos más minería, no menos. Más sustentable. Necesitamos más hidrógeno verde, que está empezando a surgir. Es una oportunidad increíble. Y más turismo verde. Mire cómo anda, mire. Entonces, acá no nos perdamos. Chile tiene una oportunidad maravillosa. Ignacio, disculpa que te moleste, pero es que hay una pregunta que está siendo muy recurrente esta mañana en esta conversación que estamos teniendo en el Mucho Gusto. La gente me pide que te pregunte cuándo empiezan a bajar los precios de los alimentos. El arroz, la carne de vacuno, el pollo, el yogur, la leche, el aceite. No lo sé. ¿Qué mirada hay respecto de los alimentos? No lo sé, pero déjame decir dos cosas. Yo primero no tengo la bola de cristal. Lo que uno podía anticipar es que íbamos a tener más inflación, como efectivamente la tuvimos, porque tuvimos mucha plata dando vuelta. ¿Te crees que vamos a terminar por sobre el 14 igual? A ver, no. Trimestre. Es que ya bajó a 13,7. Este año, en los meses que quedan, debería ir cediendo, pero vamos a seguir en tasas altas. Y ahora el año próximo, si nos va bien, el Banco Central dice vamos a tener una inflación promedio del 6, convergiendo al 3, ¿ok? Pero la otra cosa súper importante para que las personas nos entiendan. La inflación es un aumento del nivel de precio. Sí. ¿Ya? Entonces, cuando uno dice alta inflación, quiere decir que los precios suben mucho. Cuando uno dice baja inflación, quiere decir que suben, pero suben poquito. Entonces, ¿qué quiero decir? Que los precios no van a bajar en promedio. Si se modera la inflación, lo que van a hacer es dado el nivel actual, si algo que valía 100, hoy día vale 120, no es que vaya a volver a 100. Lo que pasa es que de 120 va a empezar a subir menos. 122, claro. 122. O sea, el pan a 2.500 pesos se va a quedar en torno a los 2 No quiero lucas. decir eso porque los precios de cada producto en específico dependen de variables específicas. Pero la canasta completa, que es lo que se mide en inflación, son niveles que si ya subieron, no quiere decir que cuando baja la inflación van a bajar de precio, sino que van a subir menos. Buen punto. Yo quería preguntarle por una variable donde están varios gastos de la familia chilena indexados, que es la unidad de fomento. Sí. Acá tenemos una imagen respecto a un dividendo habitual, quizá. En enero del año 2022, esa familia pagaba 465.550. Pensemos en una vivienda de unas 3.500, 4.000 UF más o menos, ¿no? Sí. Pensando en un 20% de pie y un 80% de financiamiento a través del banco. Octubre 2022 ya le subió a 500
15.000, o sea, estamos hablando ya de casi 40.000 pesos más, y 520, o sea, ahí tenemos 40, 50, 60.000 pesos. Sí. Entonces, es una alza sustantiva. Uno tiene que entender que hoy día la unidad de fomento, además, están indexados los pagos de los colegios muchas veces. ISAPRE. La ISAPRE, los planes de ISAPRE. Los arriendos. Los arriendos también. Ahora casi todos los arriendos. Entonces, ¿qué pasará con la UEF? Yo no sé cuánto está ahora, pero se hablaba de que a fin de año terminaría por solo los 34.000. Sí, 34.500. Muy importante este punto. La UEF no es la que causa la inflación. La UEF se mueve con la inflación. Es un síntoma, claro. Cuando sube la inflación, sube la UEF porque se adecua, se adapta a aquello. Piensa usted, señora, usted, señor, si usted tiene una casa, una propiedad que arrienda, una pieza, un departamentito, bueno, a usted le va a interesar estar protegido frente al alza de la inflación y por eso es que fija el arriendo en UEF, ¿ya? Y eso es lo que pasa en la economía, pero hay algunos que dicen, no, vamos a eliminar la UEF para eliminar la inflación. Eso es ridículo, es como eliminar la inflación por ley. Habría que reajustar los precios. Si la cuestión no funciona así. Es como romper el termómetro si tengo fiebre. Claro, no funciona así, ¿eh? Eso es al revés. Ahora, la gran pregunta es, ¿puedes bajar la UEF? La UEF solo baja si hay un IPC negativo. Claro, de nuevo, es la misma analogía que yo estaba haciendo. La UEF ya subió. La pregunta es si va a seguir subiendo tan alto como 60.000 pesos que tú mostrabas entre enero y noviembre, 55.000 pesos, claro, o va a empezar a subir menos, que era lo que estábamos acostumbrados, 3% al año, claro, en lugar de 14% al año. O sea, hay un tema de ritmo, más que por lo que estoy entendiendo, don Ignacio, es que el ritmo se va a hacer más lento, claro, pero no vamos a volver a la UEF de 28, 27. ¿Podría bajar la UEF solo si hay un IPC negativo? Tiene que haber inflación negativa para que baje. De nuevo, es como la cuenta del supermercado. Si el carro le costaba 100, hoy día está a 114, ¿ya? Mañana cuando la inflación empieza a ceder, no quiere decir que volvemos a 100. Quiere decir que los 114 vamos a subir más lento. ¿Es partidario de pagar en UEF? Sueldos. Bueno, hay empresas que tienen con sus convenios colectivos con trabajadores contratos que están indexados al UEF, que se reajustan en términos reales, ¿ya? El problema es que hay muchos ingresos que no, y por eso que está la pérdida del poder adquisitivo. Pensemos en los trabajadores, las trabajadoras informales, que ganan el día a día, nadie les reajusta lo que ganan. Claro. Entonces, ellos se ven realmente muy afectados cuando el precio del carro de supermercado sube. Ignacio, una pregunta que también mucha gente nos está haciendo. Ya hemos visto el tema de los precios, la inflación, algunas medidas, todo. Pero quiero ir ahora a la palabra recesión. Usted la mencionó hace algunos minutos. Prácticamente un hecho que vamos a entrar en una recesión económica. ¿Qué significa eso para el chileno común y corriente, el chileno de región, el chileno de las distintas ciudades del país? Que entremos en recesión. Significa, déjeme hacer la analogía entre un país y un negocio, para poder llevarlo, para bajar la pelota al piso. Si yo tengo una panadería y producía, voy a decir, 1.000 kilos de pan al mes, una recesión significa que mañana no voy a producir 1.000, voy a producir, por ejemplo, 990, menos. Me cayó la producción. A nivel de una economía completa, junto a todas las panaderías, todas las empresas, los bienes de servicios, la manufactura, el valor de todo lo que se produce es lo que podríamos llamar la torta, el tamaño de la torta, lo que un país produce se llama Producto Interno Bruto. Y usted, señor, habrá escuchado la economía creció tanto, 1%, 2%, lo que quiere decir es que este Producto Interno Bruto creció 1 o 2%. La recesión ocurre cuando en lugar de crecer, al igual que en mi ejemplo de la panadería, la torta se achica, la economía produce menos. Y cuando produce menos, bueno, baja el ingreso de las personas, de los dueños de ese negocio, la panadería, pero también de sus trabajadores, porque a lo mejor voy a tener que despedir a un trabajador o bajarle el sueldo. Las oportunidades se resienten. Y por eso que una recesión es tan malo, tiene efectos concretos en las personas a través de su emprendimiento, de sus oportunidades laborales, sus trabajos, y eso nos va a pegar y nos pega a todos. Cuando un país crece poco, lo que hablábamos recién, estos últimos 10 años, hunde la frustración, hunde el desencanto. Al contrario, cuando a un país le va bien, las oportunidades son mejores para todos y eso es lo que necesitamos retomar, pero vamos a tener una recesión, una caída en la actividad económica que se va a manifestar en menores ingresos para empresas, para trabajadores, mayor desempleo, un cóctel muy difícil de la mano de la inflación.